En estas transmisiones simultáneas para radio y televisión, Guajira Estéreo y el canal de televisión Teleguajira siguen abordando temas de interés para la comunidad del departamento de La Guajira. Hay un tema que genera controversia en estos momentos en esta sección del país. Y la discusión gira en torno a si La Guajira debe participar en la región administrativa de planificación RAP o no. Hay quienes dicen que hay que generar consenso, incluso hablan de que se haga necesariamente una consulta previa. Recordamos que el RAP, o sea, pertenecer a la región administrativa de planificación, es el primer paso para que la costa se constituya en una entidad territorial autónoma. Kelia. Efectivamente, esta es una iniciativa que surge de la Constitución de 1991 y que en muchas oportunidades ha contado con el avalo, con la iniciativa de gobernadores de diferentes regiones o departamentos de esta sección del país. Sin embargo, ha sido el Departamento del Atlántico que a través de diversas iniciativas ha promovido la integración de los 8 departamentos del Caribe colombiano. Primero fue con el voto Sí Caribe y ahora con más fuerza con la implementación de la región administrativa de planificación, que busca, entre otros, que los recursos de regalías sean manejados y sean utilizados para obras de inversión en todo el Caribe colombiano, pues de acuerdo a lo que permite la ley. En Guajira Estéreo y en el canal de televisión Teleguajira seguimos escuchando a los líderes del departamento. Nos complace saludar en esta oportunidad al representante a la Cámara y expresidente de esa corporación, Alfredo de Luque Zuleta. Muy buenos días. Buenos días, Pepe. Buenos días, Kelia. Buenos días a todos los que nos acompañan aquí a esta hora. Hablando de un tema tan importante y tan trascendental como es la conformación de un organismo supradepartamental de decisión en Colombia, como sería esta región de administración y planeación. Yo creo, Pepe, que aquí hay que mirar varios aspectos. El primero es, ¿por qué esa región? ¿Por qué nosotros tenemos que irnos a una región que ya está previamente conformada, que desde Barranquilla nos están diciendo tienen que ser estos departamentos que la integren? Es que en la Constitución dice que tiene que ser toda la costa, no puede ser ninguna. Es decir, nosotros no podríamos integrarnos con otros departamentos primero, con quien tengamos más similitud, con quien tengamos niveles de, por ejemplo, de necesidades básicas insatisfechas más similares, con quien tengamos, por ejemplo, más identidad en temas culturales o con quien tengamos, por ejemplo, más identidad en temas económicos. Con quien, por ejemplo, compartamos la fortuna y en algunos casos la infortuna de tener regalías. ¿Por qué tiene que ser esa región que ya nos están dictando? Ya nos están diciendo qué es lo que debemos hacer en el principio. Nosotros podemos integrar otra región, o podríamos hacer otra región al principio, por ejemplo, con el Cesar, por poner un ejemplo, y de esa forma, luego de conformar esa región con el Cesar, fortalecernos un poco nosotros, tratar de superar ciertas circunstancias que nos son difíciles y que no son circunstancias que tienen otros departamentos en el país que han hecho pues que la brecha con los departamentos del interior crezca cada día más, y luego sí pensar en conformar una gran RAP, o por qué no una región Caribe como se pretendía hacer. Ese es mi primer punto. ¿Por qué esa región? Es decir, usted, así como está planteada la región administrativa de planificación, que se conformaría el próximo 19 de octubre, según ya han dicho algunos gobernadores del Caribe colombiano, ¿usted no estaría de acuerdo con que La Guajira integraría específicamente esa RAP en las condiciones en que está planteada? No creo que es el momento, Kelia, no creo que sea el momento por primero esas circunstancias que estoy planteando. Nosotros, como primer punto, como lo digo, ¿por qué ella? ¿Por qué no otra? Ya nos están desde Barranquilla diciendo cuál tiene que ser. Y yo entiendo de pronto cuando se sientan todos los gobernadores en las cumbres de gobernadores Caribe, o cuando se sientan todos los gobernadores a definir los temas de inversión en UNOCAD Caribe, pues hay cierto colegaje, entonces entre todos se llenan de sentimiento y dicen vamos a conformar la región Caribe, y todos dicen que sí, y firman todo lo que le pasen en ese momento por una mesa, porque sencillamente hay cierto colegaje. Yo sé cómo funciona eso porque en el Congreso a veces se dan casos similares, pero ¿por qué esa región y por
¿por qué no otra región? ¿Por qué no se hace una subregión y luego podemos avanzar en otra? Segundo, me parece a mí que este es un tema que debe generar un consenso departamental, o por lo menos ese es un tema que debe ser consultado a nivel departamental para ver qué gran consenso se puede llegar sobre él. Eso no es un tema que yo sé que es una facultad propia de la Asamblea Departamental, a la que respeto mucho, pero yo creo que deberían sacarlo más al pueblo, expresar más, para que el pueblo exprese más su voluntad y podamos lograr un consenso sobre ese tema. Y aquí hay una circunstancia muy especial que no tienen también otros departamentos, y es que nosotros tenemos una gran cantidad de indígenas en el departamento, pero no solamente unos indígenas por decirlo así, sino unos indígenas que tienen una protección de derechos fundamentales y una protección en la Constitución, y que están constituidos en unos entes territoriales por Constitución que son diferentes a la alcaldía y que son diferentes a la gobernación. Aquí, además de alcaldías y gobernación, existen resguardos indígenas, y para que los derechos de esos resguardos indígenas puedan ser prevalentes y puedan ser tenidos en cuenta, existe un mecanismo en la Constitución que se llama consulta previa, y yo pienso que en este caso a esos resguardos debería consultárseles si están de acuerdo en integrar una región diferente. ¿Por qué? Porque a ellos se les va a afectar de alguna manera su autonomía en esta circunstancia, y si se les afecta la autonomía en circunstancias menores, pues sencillamente puede afectársela en esta. Que hay eventos en los cuales no se ha hecho consulta previa, sí, hay eventos en los cuales no se ha hecho consulta previa, pero por esa razón no podemos decir nosotros que en que es tan importante, un tema tan determinante en el departamento de La Guajira, pues simplemente vamos a decir no se hace consulta previa. Pepe, perdón, me iba a decir algo. Hay voces que piensan diferentes. Por ejemplo, el expresidente del Congreso de la República y exministro Amílcar Acosta Medina sostiene de que aquí en La Guajira se está armando una tormenta en un vaso de agua en el cual nadie se va a ahogar. ¿Considera que esta controversia es innecesaria? No, a mí me parece que es una controversia necesaria. Si no fuera necesaria la controversia, pues entonces tampoco sería necesaria la región o la conformación de esta RAP. Yo creo que es un tema que amerita toda la discusión del mundo. Es que nos vamos a integrar con unas regiones donde no vamos a tener una igualdad y una equidad. Yo comparo el tema, por ejemplo, cuando se firma un TLC, Pepe. Cuando nosotros hemos firmado TLC con potencias mundiales como Estados Unidos. Pero eso no ha sido de un día para otro. Eso ha llevado años de negociación en una mesa donde se sientan todos, en donde se ponen todos los intereses de los comerciantes de Colombia o los exportadores colombianos, los importadores colombianos, los caficultores, los del gremio ganadero, en fin, todo el mundo sentado en una mesa y negociando cómo va a ser ese TLC, y después de años se firma un TLC, pero además se firma un TLC con unas condiciones en donde no todos sus puntos entran a regir de inmediato, sino que entran poco a poco a medida que nos vamos nosotros acomodando a las circunstancias. ¿Para qué? Para que nuestros derechos no sean vulnerados, para que nuestra economía no se vea perjudicada y para que tampoco nosotros veamos un intercambio comercial frustrado por un hecho de esa naturaleza. Entonces, a nosotros no nos pueden decir que es que nos sentamos los gobernadores de la costa y decidimos hacer una región y la vamos a aprobar y la vamos a firmar ya sin saber cuáles ni siquiera son las condiciones. ¿Dónde están las condiciones? ¿Dónde están las negociaciones en cuanto va a ser nuestra participación allí? Eso no es así tan alegre, perdóname que te lo diga, y Pepe, y sí es un tema que necesita y amerita discusión, toda la del mundo, para que pueda haber el consenso mayor. Yo no es que me oponga, yo quiero es que se hagan las cosas bien, en donde La Guajira pueda tener unas circunstancias especiales que puedan terminar en un mejor desarrollo para nosotros y en unas condiciones diferentes. Pero ya me preocupa el tema, ya nos dijeron cuál era la región y nosotros tenemos que aceptar. Y ya establecieron fecha. Sí, ya la fecha y todo, entonces ya nosotros tenemos que decir eso es y punto, y no tenemos nada más que decir. ¿Cómo así? ¿Y por qué nosotros no podemos tener otro mecanismo de integración con quienes sean mejores, más similares que nosotros y con quien resulte mejor hacerla? Yo vivo en el Congreso de la República todas las semanas ese tema de cómo en las regiones Caribe no son solidarios con nosotros a veces. Así pasa, Pepe. Miren, en el tema de la reforma a la regalía, nos paramos de cabeza en el Congreso de la República, reclamamos ante el gobierno nacional, se lo dijimos al presidente, en las plenarias nosotros dejamos nuestras constancias, hicimos todo lo que tenía que hacerse para que eso, dando las explicaciones técnicas y políticas del caso para que no se llevaran las regalías.
y todos votaron los de la región Caribe en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque entre otros, por poner un ejemplo, el Atlántico, que tiene 17 parlamentarios sobre 2 de nosotros, pues definió que eso era importante porque iban a recibir unos ingresos que hoy no reciben. ¿Dónde estuvo la solidaridad ahí? ¿Qué me hace pensar que yo voy a volver a tener una solidaridad otra vez de esa naturaleza? O más bien, ¿qué me hace pensar que sí van a ser solidarios esta vez conmigo y no van a dejar de ser solidarios más bien? Entonces yo creo que este es un tema que necesita mucha concentración, mucho consenso, mucho estudio. No es que se trate aquí que es que los que hablan de que no existe pues o que debe haber, por ejemplo, una consulta previa, es que no han leído ni han estudiado. Claro que han leído y que han estudiado. Eso es una falta de respeto con las personas. Claro que han leído y que han estudiado. Aquí lo que hay que hacer es ponernos en favor de La Guajira, mirar cómo va a ser nuestro desarrollo endógeno y luego tener la posibilidad de salir al exterior a decir vamos a desarrollarnos, vamos a generar un consenso con los demás. Estamos con el congresista guajiro y expresidente de la Cámara de Representantes, Alfredo de Luque Zuleta. Representante, ha tocado usted un tema muy sensible para La Guajira y sobre todo para la constitución de la RAP, y es el tema de los recursos de regalías. Ya hay unos OCAD regionales que son los que deciden las inversiones para la región con recursos de todos los departamentos. En el mismo sentido o en similar sentido podría verlo un ciudadano desprevenido, se estaría constituyendo la RAP. ¿Qué diferencias habría hasta lo que se conoce entre una y otra? Mire, ¿a ustedes no les parece injusto que nosotros hoy, para definir qué se hacen con los recursos de regalías que salen de aquí, de La Guajira, tengamos que tener el voto favorable del gobernador del Atlántico o del gobernador de Magdalena? ¿No les parece eso absurdo? ¿No les parece eso ilógico? ¿No les parece eso algo que no va en favor de verdad de nuestra autonomía? Ahora nosotros vamos entonces a conformar algo adicional, una región administrativa de planeación que nos indique también qué hacer con nuestros recursos de regalías. ¿Por qué más bien no nos unimos con Cesar, que también produce regalías, y en el Cesar, por ejemplo, hacemos una misma región con una identificación, por ejemplo, económica, que nos permita determinar entre ambos qué hacemos con los recursos de regalías? ¿Cuánto no quisieran los habitantes del sur de La Guajira? A veces nosotros también aquí somos centralistas. Miren, en Riohacha pensamos que sí, pero ¿cuánto no quisieran los habitantes del sur de La Guajira que nosotros tuviéramos una mejor integración con el Cesar, en donde les permitiera a ellos tener unas mejores calidades de vida y que se hicieran obras en común que permitieran, por ejemplo, que se desarrolle el campo, que se desarrollen las vías terciarias? Porque allá no hay frontera, allá el provinciano es igual al vallenato. Y ellos van a hacer mercado al éxito en Valledupar. Y nosotros aquí queremos integrarnos con unas regiones que de verdad no tienen la misma identidad. ¿Por qué van a hacer eso? Hoy hay regiones en el país, Pepe, hoy hay regiones en el país que perciben regalías de nosotros. Pero cuando les van a preguntar a ellos que si quieren que allá haya explotación de recursos naturales no renovables, hacen unas consultas al pueblo y el pueblo dice que no. Pero allá no quieren que exploten recursos naturales, pero la plata de nosotros sí la reciben. Esas son las injusticias que se dan en este país. Entonces yo no es que no esté de acuerdo, pero es que esto tiene que generar un consenso y tiene que hacerse bien hecho y tiene que especificarse qué se va a hacer. Aquí no se trata de salir alegres a firmar algo simplemente porque se genera una solidaridad y un sentimiento en una reunión de gobernadores. Pasemos, representante, a otro tema. La crisis profunda que vive el distrito de Riohacha y el departamento de La Guajira en términos generales. ¿Cómo observa usted la situación? ¿Qué propone? Pepe, bueno, yo creo que aquí en el departamento de La Guajira tenemos la necesidad de actuar más en conjunto, de actuar más en consenso. Aquí hay muchos problemas que no solamente son problemas sociales, sino problemas de seguridad, problemas de diferentes sectores que nosotros tenemos que tratar de ver cómo los solucionamos. Aquí en el departamento de La Guajira yo creo que por diferentes circunstancias se han generado muchas percepciones diferentes de los problemas que existen, pero tenemos que trabajar en conjunto sobre esas soluciones. Hoy en Riohacha, por ejemplo, tenemos una gran crisis en cuanto en Riohacha y en el departamento de La Guajira en cuanto a la migración de venezolanos. Los estamos viendo todos los días en las calles haciendo diferentes actividades legales e ilegales. Tenemos de pronto hasta una, digamos, aceptación de ellos cuando la sociedad civil los contrata, les paga el salario diferente o mucho menor a los de aquí, a los coterráneos guajiros, simplemente porque tienen un beneficio, pero no sabemos entonces qué hacer en este momento con ellos. Yo creo que aquí hay que trabajar el tema de seguridad muy duro. Yo creo que en el departamento de La Guajira
se nos ha generado una crisis porque no ha habido circulante en los últimos 2 años. Las crisis político-administrativas que han existido en el departamento han hecho que no existan obras públicas. Al no existir obras públicas no hay dinero público en las calles. Al no existir dinero público en las calles, que es el mayor factor de ingresos de los hogares guajiros, pues simplemente existen otras posibilidades donde está la delincuencia, y ahí es donde se genera todo esta maraña que se está viendo en La Guajira. Yo creo que a través de las obras que va a empezar a hacer, por ejemplo, la alcaldía de Riohacha, que me parecen muy muy importantes, y a través de las obras que debe empezar a hacer el departamento de La Guajira, va a empezar a haber un flujo económico diferente en La Guajira, y las cosas deben empezar a verse mejor. Porque la gente se está empobreciendo, la gente está chillando. La plata estaba metida en los bancos. Luque. Pepe, tenemos 2 años de nuevos gobiernos, aquí ya en diciembre se cumplen, y las plata estaban en los bancos, no se han ejecutado ni una sola obra. Dígame una obra nueva que... Pero ¿no cree usted que ha habido mucha dilación por parte de los gobernantes? Ha habido dilación, pero no ha sido por parte de los gobernantes, sino que miren las crisis administrativas que ha habido en el departamento de La Guajira. Entonces nuevos gobernantes llegan a armar nuevos programas, y nuevos programas ameritan tiempo, y en ese tiempo pues se perjudica el departamento de La Guajira. Pero por eso estaba mencionando ahorita, ya con las obras que aprobó, por ejemplo, la alcaldía de Riohacha con el consejo de municipal, aquí se va a generar un flujo económico importante y necesario para que haya en estos momentos un flujo de circulante en el mercado que permita que las condiciones de vida de los habitantes... Para mañana es tarde, doctor De Luque. Si usted camina a las calles de Riohacha, percibirá la desesperación de la gente de La Guajira. Claro que sí, es una desesperación natural, pero esperemos que las cosas cambien. Además, pues obviamente de todo lo que debe hacerse en materia social en el departamento de La Guajira. Pero yo creo que esas obras van a ayudar mucho también, porque ese dinero hacía falta en La Guajira. La economía aquí en La Guajira se mueve a través del gasto público, y el gasto público ha sido un poco lento en estos 2 años. Ha impactado, por supuesto, la situación en la gobernación de La Guajira. Claro, en la gobernación de La Guajira impactó mucho la situación, el conflicto que existe hoy, por ejemplo, también en el departamento de La Guajira, en razón a, por ejemplo, que unos sectores no estamos de acuerdo con la sostenibilidad de una gobernación en contravía, por ejemplo, de una terna que ha sido enviada. En fin, yo creo que eso ha hecho también que eso ahonde la crisis administrativa y política del departamento de La Guajira, de quienes, por ejemplo, solo pedimos que se cumpla la ley. Pero eso es otro tema, Pepe. Yo creo que aquí en el departamento de La Guajira lo que hay que hacer es tratar de encontrar soluciones definitivas a estos problemas, y no pañitos de agua tibia como siempre habíamos estado acostumbrados. ¿Usted cree que se va a realizar elecciones para gobernador? Eso depende, no depende de mi percepción, sino depende de factores externos. Eso depende, por ejemplo, que el gobernador Wilmer González no salga y tenga una condena, por ejemplo, antes de junio del año entrante. Eso no depende de mí. Yo confío mucho pues en que la defensa de Wilmer va a lograr que esas pruebas tan inocuas que tienen pues se desvirtúen, y podamos nosotros lograr que Wilmer vuelva a la gobernación. Pero el hecho objetivo es que tiene que presentarse una falta absoluta antes de junio del año entrante. Entonces eso no depende de mí. ¿Usted todavía se sostiene en la posición de que lo que se hizo con el gobernador electo Wilmer González fue una injusticia? Fue una injusticia, Pepe, fue una injusticia. Las pruebas así lo dicen. La fiscalía, yo pienso que ahí ha debido ser un poco más rigurosa con el tema. Prueba de ello, por ejemplo, es que Wilmer está preso, y la concejal de Maicao que hizo la llamada pues está libre. Háganme esa, pues, ¿cómo es eso? Esos son los temas que de pronto uno no entiende por qué se presentan, pero bueno, yo creo que la vida tiene circunstancias que hay que aprender a sortear, y yo creo que esa la sortearemos bien, y tendremos con la ayuda de Dios a Wilmer de vuelta en la gobernación del departamento. Doctor De Luque, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Pepe, muchas gracias a ti, a Keila, a todos, muchas gracias por la invitación, y bueno, aquí estaremos presentes para dar este debate y otros que sean necesarios para el departamento de La Guajira. Se ha dirigido a la opinión pública del departamento el representante de la Cámara y expresidente de esa corporación, el dirigente guajiro Alfredo De Luque Zuleta, a través de la emisora Guajira Estéreo y el canal de televisión Teleguajira.